Diputado Julián Oviglio, diputado del PRO, que dice, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Sandra Riobó, legisladora de la Unión Cívica Radical. Hola, buenas noches. Remo Carlotto, ¿cómo le va? Bien, muy bien. El hombre del Frente para la Victoria. Claudio Lozano, del Frente Amplio Progresista, muchas gracias. Bueno, ¿qué se discute de acá al 10 de diciembre? ¿Qué hay? Bueno, pareciera que se va a discutir presupuesto y el tema central es si se va a aprobar para el oficialismo nuevamente las facultades delegadas y los superpoderes, digamos, la emergencia económica, ¿no? Yo creo que ahí en la oposición vamos a hacer un trabajo muy intenso para que esa parte no se apruebe y seguramente el presupuesto va a ser aprobado. Yo creo que el Frente para la Victoria ya tiene los números. O sea que incluso en la discusión en particular, ¿usted cree, Carlotto, sí, que van a obtener los números? Ahí Remo es el que va a tener los números. Yo creo que ahí el tema de delegación de facultades es lo que va a estar más complicado. Primer punto, creo que hay un aprendizaje con respecto a lo que significó la no aprobación del presupuesto para el año en curso. Me parece que hay una mirada sobre el proceso electoral, el resultado del proceso electoral y el acompañamiento que tiene el proyecto nacional. Y me parece que se van a venir distintos sectores a acompañar el proyecto en general y que vamos a tener un intenso debate en particular, como corresponde a la discusión de... ¿Usted cree que puede ser modificado entonces en algún aspecto del presupuesto en particular? Yo creo que todo proyecto que se trata en el recinto es pasible de modificaciones. Ahora, me parece que no estamos hablando de superpoderes cuando hablamos de emergencia económica, sino que estamos hablando de dar una prórroga a facultades que son necesarias en un proceso internacional como el que se está viviendo y en donde es una herramienta necesaria absolutamente en este momento y en este tiempo. Sí, déjeme decirle que de todas maneras allí en el proyecto de emergencia económica lo que está, por ejemplo, es la renegociación contractual con muchas compañías que post-devaluación y especificación asimétrica no tienen un contrato y que lleva 8 años y medio en algún cajón. Caso emblemático, Metrovías, con quien el gobierno porteño, con usted, el gobierno nacional, está discutiendo cómo hacer el traspaso, por ejemplo. Que cuesta creer que en 8 años y medio no se haya podido hacer, digamos, ¿no? No, sí, pero creo que abarca mucha más variedad de temas, el tema de la emergencia económica, que estos temas en particular y el tratamiento de estos temas en particular. Me parece que son herramientas e instrumentos indispensables hoy en la administración, por parte de la administración de gobierno. Lo que creo que está claro es que no debemos quedarnos sin las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las determinaciones del caso. Sabemos el cuadro de situación internacional y creo que en este sentido hay un aprendizaje con respecto a esto. Tenemos también temas de fundamental importancia para la agenda. ¿Qué otra cosa puede llegar al recinto? El tema de identidad de género es un tema sumamente importante para vastos sectores de la población argentina. Tiene despacho ya de comisión. Tiene despacho de comisión y creemos nosotros que es dar continuidad a lo que significó el reconocimiento por parte en el ámbito legislativo de los derechos de sectores que estaban sumamente postergados. La construcción democrática no solamente para nosotros es el andamiaje de la construcción económica y de distribución de la riqueza, sino también es mayor y mejor calidad de derechos para todos y todas. Eso implica, Riobó, que finalmente no se tenga que ir hacia una intervención quirúrgica por parte de aquel que quiera cambiar el nombre, digamos, en un documento nacional de identidad que hoy tiene que recurrir a la justicia para que se lo habiliten. Sí, por supuesto. Entre otras cuestiones. Entre otras cuestiones. Y sería coronar un buen año si pudiéramos avanzar en ese y en otros temas vinculados a el avance en la autonomía de las personas, en la libertad y en la privacidad, en definitiva en el núcleo de los derechos humanos, que son los derechos civiles, y que no tiene solo que ver con el tema de identidad de género, sino que también dentro del mismo ámbito podemos hablar de avanzar rápidamente en la cuestión de interrupción del embarazo legal y gratuito. Eso queda también para... muerte digna, también muerte digna tiene que ver... Aborto queda para el año que viene, da la impresión. Bueno, digamos que faltaría algún trámite, digamos, parlamentario que completar, pero que es necesario avanzar. Y estaría muy bien si pudiéramos, sí, en otro tema que tiene que ver también con la autonomía y la decisión de las personas, y de la libertad, que es muerte digna, y sí ya hay bastante consenso y ha avanzado en las comisiones. ¿Todos lo van a votar a muerte digna si llegara al recinto? Sí, yo creo que hay consenso. ¿Los 4 que están acá? Sí, todos. Sí, en realidad uno de los diputados que promovió el tema es un diputado de nuestro bloque, Gerardo Milman. La ley de derechos del paciente. Nosotros vamos a acompañar y ojalá tanto eso como el tema de identidad de género, como el tema de interrupción del embarazo pudieran estar en la agenda de discusión. Más allá de esto, creo que
lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad de transformar a un proyecto muy importante como es el del presupuesto en un momento de debate sobre la política económica futura, en un contexto donde hay cuestiones que habría que discutir. De hecho, en la comisión el oficialismo ha cerrado la discusión, el dictamen ha salido sin ninguna modificación, no se ha abierto al debate, y la verdad que nos parece que es un presupuesto que en este sentido ya ha sido superado por la realidad. Y a ver, dígame 3 o 4 ejemplos para el que está del otro lado. Digo, está superado en materia de tasa de inflación, está superado en términos de comportamiento del dólar, está superado en términos de lo que ha pasado con la tasa de interés y el efecto en términos de nivel de actividad económica futura. Está superado por las propias medidas del gobierno en materia de subsidios. A ver si entiendo, ¿usted cree que el dólar va a estar un poco más alto de lo que el ya está más dice? Alto que lo que el presupuesto dice. Que la inflación va a estar por encima de lo que el presupuesto dice. La inflación que el presupuesto dice es 9,2%. Obviamente estamos en una tasa de inflación que no baja del 20%. Pero independientemente de eso, digo, hay medidas oficiales que se han tomado que no tenían que ver con el presupuesto presentado. La estrategia de reducción de subsidios que planteó el Gobierno Nacional no está expresada en el presupuesto. Ahora, eso es un tema, no se ha discutido. Segundo tema, emergencia. Y tercer tema, prórroga de impuestos. En el tema de emergencia, digo, la verdad es que venimos con la ley de emergencia desde Duhalde en adelante, en diferentes contextos locales e internacionales. No tiene nada que ver el tema de discutir esta ley con la situación particular de la crisis mundial. Se ha planteado y se ha prorrogado todos los años. Lo que hay acá es una delegación de facultades casi inadmisible en materia de tratamiento de la deuda, en materia de contratos de las privatizadas, en materia de un sinfín de cuestiones que son relevantes y donde el Parlamento debiera tener incumbencia y que por esta vía se delegan. Y esto por lo menos nosotros no lo vamos a validar. Paulina, hay un tema crucial que es la facultad que tiene la presidenta de reasignación de partidas, ¿no? Esto es a lo que nosotros nos venimos oponiendo hace años. Fíjate que se le puede dar un presupuesto a un determinado distrito para hacer una determinada actividad. Esto es aprobado por todo el Parlamento, después la presidenta con 2 líneas de un decreto reasigna esa partida totalmente, la envía a otro distrito para otra actividad totalmente distinta. O sea, no es lo mismo hacer un túnel... Eso no se invalida. Eso queda vigente, y no es lo mismo hacer un túnel en Loma de Zamora que hacer un hospital en Tucumán, no son lo mismo. Entonces... Igualmente no es la misma la situación de lo que discutimos cuando discutimos la facultad de modificar el presupuesto por decisión administrativa que el tema de la prórroga de la emergencia. Claro, son dos cosas distintas. Como él bien dice, ese punto existe. Digo, la verdad que los amigos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires también modifican las cosas. Pero tenemos límite, ¿no? No tienen ningún límite. No tienen ningún límite. Mienten recursos al igual que el Gobierno Nacional y dibujan gastos al igual que el Gobierno Nacional, piden autorización de endeudamiento y después usan la deuda para otra cosa. Bueno, ahí ya no coincidimos. Por esa razón que además en la comisión se han puesto rápidamente de acuerdo. El PRO y el Frente para la Victoria en la comisión se pusieron de acuerdo. Lo escucha Claudio y es como repite el mismo discurso cada año que se trata del presupuesto. Sí, por supuesto. Y cada año se comprueba absolutamente lo contrario. Cada año se ve cómo se bien administra la Argentina. Cómo se produce crecimiento industrial. Hoy se está reinaugurando una fábrica en Ushuaia. Aurora Grundy. Que es un hecho importante en términos estratégicos para la Argentina, pensar en la recuperación de la capacidad industrial que tiene nuestro país. Estamos en un proceso de crecimiento donde estamos avanzando sobre este proceso de industrialización en forma clara y concreta. Después... Está bien, se puede plantear posiciones. Yo entiendo que hay una mirada de sectores de la oposición que buscan de qué manera encuentran el nicho donde pueden expresar un determinado discurso. Los hechos, en concreto, sobre estos discursos, sobre estos planteos, hemos visto a lo largo de los años cómo se ha consolidado un proceso de crecimiento, cómo se ha llevado adelante este proceso de industrialización, cómo se ha generado un proceso distributivo en la Argentina. Hay quienes confían más en los datos estadísticos privados que no tienen ningún sustento técnico a los datos que se proporcionan oficialmente. Nosotros tenemos una postura muy clara en este sentido, sostenemos y creemos que es un acto de responsabilidad. Nos preocupa a nosotros que el Parlamento se utilice como lugar de voceros de grupos empresarios que especulan con respecto a la situación inflacionaria. Y esto me parece, yo por eso escucho el discurso y digo, bueno, es como
el discurso nuestro de todos los años. Si Remo se tomara el trabajo de ver la presentación que nosotros hicimos el año pasado, vería que lo que dijimos que iba a ocurrir en materia de cuentas públicas es lo que efectivamente terminó ocurriendo. En segundo lugar, la situación industrial de la Argentina tiene un déficit en materia de divisas que supera los 20.000 millones de dólares, fruto de que el cambio productivo en el país no ha existido. Y el otro elemento importante, nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, con transformar al Parlamento en caja de resonancia a las consultoras privadas, pero con lo que tampoco estamos de acuerdo es con destruir el sistema de estadísticas públicas, que es lo que ha hecho el Gobierno Nacional y hace que no tengamos herramientas para saber exactamente el cuadro de situación en el que nos encontramos, porque el Gobierno dibuja números en materia presupuestaria y dibuja números en materia social. Por eso hay una situación de pobreza que existe en la Argentina, que en todo caso el gobierno sigue teniendo aval porque es mejor que la situación que se vivía en el 2001-2002, pero no porque acá la situación de la sociedad se haya resuelto. No es el tema del mal menor. Yo lo que me pregunto es cuando Lozano habla de nosotros, sí habla de la composición política del Grupo A, de las múltiples alianzas que hubo, del sector con el que se presentaron electoralmente. Lo que nosotros vemos es que hay un apoyo mayoritario y contundente de la sociedad a este proceso político. Y esto tiene que ver con datos y hechos objetivos de la realidad. No tiene que ver con elucubraciones o con dobles pensamientos o con deslices. Aquí hay un proceso político en marcha que es un proceso nacional y es un proceso de integración regional que se viene armonizando con mucha claridad. Entonces, cuando uno escucha estos planteos, bueno, lo que dice es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que la realidad, ¿no? Esto del país real y el país virtual. La realidad va demostrando contundentemente todos los años que los datos y la manera en que se expresan los datos, cuando tienen un perfil de carácter antojadizo, chocan con la realidad. Yo quiero tomar una palabra que empleó Remo recién, y es cierto que a lo mejor existe desde la oposición una repetición de las mismas cuestiones, no lo llamaría nicho formal, pero bueno, partiendo de esa descripción que hiciste del nicho formal, te digo que hay otras cuestiones que habría que discutir, por ejemplo, el presupuesto, y que tampoco están claras. Yo te entiendo que vos venís de un gran respaldo al gobierno que se para sobre un 54%, pero también vislumbro que en ese 54% hay un sector de ciudadanos que creyó que este gobierno había avanzado en algunas cuestiones y que le pone de nuevo el voto para que siga avanzando, no para que se detenga. Y de esto no habla el presupuesto. Es decir, si el avance en la equidad es la asignación universal por hijo y es el techo, ahí en ese 54% pongan atención en que hay un sector que en realidad creyó que había que apostar a más. A ese sector este presupuesto no le habla. Como no le habla al sector que quiere proteger al medio ambiente y que en el presupuesto no hay una inyección de inversión dispuesta a, por ejemplo, cumplir con las premisas de la ley de glaciares. A ese sector tampoco le habla este presupuesto. Entonces, más allá del nicho formal que se repite, porque tampoco el gobierno modifica, hay un montón de cuestiones de las que este gobierno se para por el 54%, pero que no las muestra en el presupuesto que envió. Nosotros hablamos desde lo que somos. Somos una de las fuerzas que integra el Frente Amplio Progresista. No formamos parte del denominado Grupo A. En este sentido, el gobierno ha acordado con un sector del Grupo A, con el PRO, para sacar el dictamen de presupuesto sin ningún tipo de modificación. Nosotros hubiésemos querido discutir en este presupuesto el tema del 82% móvil de los jubilados. Hubiéramos querido discutir que los 4.800.000 pibes que no están percibiendo la asignación universal efectivamente la perciban. Para que sea verdaderamente efectivamente. Hubiéramos querido discutir el financiamiento de la ley de bosques. Hubiéramos querido discutir un conjunto de cosas que son de importancia para la sociedad y que no se han podido debatir. ¿Por qué votó el dictamen que hicimos fue usted y Triaca hicieron que llegue al recinto con mayoría? El año pasado nosotros habíamos hecho un dictamen de presupuesto propio. Sí. Y definitivamente para nosotros la estrategia fue mala, no tuvo buen resultado porque el oficialismo quedó sin presupuesto, con lo cual hizo lo que quiso durante todo un año. Nuestra estrategia este año es la de mal menor. Dijimos, ok, firmemos el dictamen de presupuesto en disidencia, o sea que observamos una cantidad de cuestiones en las que estamos en contra,
habilitamos el tratamiento y vamos a proponer todas las reformas necesarias al presupuesto. Es una estrategia distinta. No es que hemos votado a favor del presupuesto. ¿Eso ¿no? ¿Estuvo conversado con Macri? Sí, para que en la ciudad también haya cierta armonía Son decisiones de bloque y de estrategia política, por supuesto. Pero esto no quiere decir que vamos a votar todo el presupuesto cerrado a favor. Apenas tengamos la discusión en el recinto, vamos a proponer una cantidad enorme de reformas que seguramente nos van a decir que no y nos van a obligar a votarlo en contra. Pero lo que no queríamos era ayudar a que el oficialismo quede sin presupuesto y que nuevamente todo otro año pueda gobernar por decreto. Tengo 30 segundos con cada uno. Le voy a hacer una pregunta independientemente del debate en el Congreso. ¿Usted va a presidir la Unión Cívica Radical? No, nosotros estamos impulsando una necesidad de modernizar la Unión Cívica Radical. Si se dieran las condiciones, por supuesto que aceptaríamos el desafío. O sea, está en carrera. Veremos qué dice el afiliado. Pero tenemos por delante ahora una convención que puede ser un trámite o puede ser el impulso de profundas modificaciones en el radicalismo. ¿Usted ve ruptura y riesgo de ruptura ahí o no? Bueno, es que si se traspola el modelo Grondona y la UCR es la AFA y lo que valen son los reglamentos y esta organización obsoleta, seguramente puede haber ruptura y tengamos que ir a la caducidad de todos los mandatos y a un proceso de organización diferente para el radicalismo, con una fuerte autocrítica, con una actualización ideológica, con la modernización de sus estructuras. Así que todo es posible, depende del resultado que alcancemos el sábado en la convención, que es el órgano máximo de la Unión Cívica Radical. ¿Y usted, en el peronismo que discute en marzo las conducciones y demás, le imagina a la presidenta sentada allí o un organismo colegiado o Scioli manteniendo la presidencia del partido? Nosotros creemos que la presidenta es un cuadro político integral. Y nuestra aspiración es que eso esté también formalizado en la conducción de las estructuras partidarias. Ahora, creemos que viene un mandato popular muy fuerte para nosotros. Nosotros no solamente nos recostamos en el mandato popular, sino que creemos en un proyecto de transformación de la Argentina y eso necesita el fortalecimiento de las estructuras partidarias. O sea, ver recambio. Nosotros miramos con mucha atención lo que hemos vivido con la oposición en estos 2 últimos años. Lo que significó la conformación del Grupo A, lo que significaron las conformaciones de las comisiones en forma antojadiza en la conducción, y nos parece y necesitamos tener una oposición que tenga realmente una orgánica para poder discutir realmente sobre el tema. Pero no estoy hablando de la oposición, del PJ. ¿Usted ve un recambio o no? ¿Lo ve yo creo que va a haber, yo creo que hay un proceso de inclusión de una nueva generación en la política y el puntapié inicial lo está dando el Frente para la Victoria en su mirada integral. Y eso me parece que va a estar reflejado entre las estructuras partidarias del partido. Diputado Biglio, ¿usted va al gobierno de la ciudad? No, yo sigo como diputado nacional hasta 2013. Hasta 2013. Y por supuesto soy diputado por la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual colaboro mucho con el gobierno de la ciudad, interactúo muchísimo, me ocupo también de la problemática de la ciudad. Pero mi responsabilidad ahora es la discusión nacional y ayudar a que nuestro bloque sea lo más grande posible y en la construcción nacional frente al 2013. Sí, nosotros tenemos un desafío muy grande que es ser una opción presidencial en el 2015. Para ser una opción presidencial en el 2015 nos tiene que ir muy bien en el 2013. No hay 2015 sin 2013. Exactamente, y para que nos vaya muy bien en el 2013 tenemos que laburar muchísimo desde acá hasta 2013. Así que ayudaré en eso. Claudio Lozano, lo último. ¿Y Wiener, desde el llano, comanda todo el espacio o imagina un espacio colegiado con las distintas fuerzas apuntalando el Frente Amplio Progresista a nivel país? El Frente Amplio es una propuesta política donde participan quienes venimos del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, de la centroizquierda. Es una apuesta seria a la construcción de una nueva herramienta para gobernar la Argentina. Y este año 2012 es el año de consolidar esa herramienta y darle estatus y presencia en todo el país. Así que en esa tarea Hermes Wiener va a tener un papel fundamental. Gracias a los 4, muy generosos y muy gentiles, muy amables. Señores, pausa, la última, muy breve, ya venimos.